estamos en Van Bien, es un pueblito chiquito pero súper turístico. Acá hay un montón de cosas para hacer y este pueblo se hizo muy famoso por el tubing, que básicamente consiste en subirse arriba de unos gomones como de camión, digamos, y dejarse caer río abajo. Pero hubieron muchos problemas con esto porque la gente se emborrachaba mientras hacía esto. Incluso empezaban a vender alcohol en el camino, había barcitos en el camino donde parar y comprar alcohol, o te vendían mismo en la actividad, no sé, todo turbio ahí, y mucha gente terminó muy mal. Entonces se empezó a regularizar, así que ahora no está tan descontrolado, dicen. Pero hay muchas actividades para hacer. Es un pueblo que queda a 2 horas en van de Vientiane, la capital, y a 1 hora en tren de Luang Prabang, que es otra de las ciudades más famosas de acá de Laos. Nosotros vinimos en van desde Vientiane y nos salió 250.000 kips por persona el pasaje, que son unos $12. Y la verdad que para lo que son las rutas que hemos visto acá en Laos, que están destruidas, esta estaba bastante sanita. Y por esta habitación para nosotros dos, con televisión último modelo, que usamos un montón, aire acondicionado, mentira, ventilador, pagamos unos $7. Bañito, está bien, la verdad. No es un lujo, pero está cómodo. Tenemos nuestro balconcito. Aparte son bungalows, entonces están separados unos de otros, no están pegados, y eso me gusta mucho. Pero es muy barato, $7 la noche, es súper barato. Y acá Laos, el alojamiento en general de Laos es muy barato. Así que vamos a desayunar algo y a salir. Bueno, miren qué tenemos acá. El famoso árbol de la jackfruit. Esta fruta es media parienta del durian, pero no es igual que el durian de gusto. Y miren cómo crece, qué raro, cómo sale del tronco. Y queda colgando. Es bastante grande, ¿eh? Miren al lado de mi mano. Ahora venimos a una de las lagunas que hay. Acá hay varias lagunas para hacer. Esta que estamos nosotros es la número 3. Y vinimos acá porque venimos a refrescarnos. Fuimos primero a un mirador, que en realidad no lo filmé mucho. Es un mirador que es popular porque tiene como una avioneta encima. De un lado tiene una avioneta, y si elegís el camino para ir a otro lado, tiene como un caballo, un Pegaso, no sé qué es. Y nosotros fuimos, pero supuestamente la subida era de 15 minutos. Y no fue de 15 minutos la subida. O sea, no sé quién sube todo eso en 15 minutos, pero nosotros demoramos más. Y terminamos agotados. No lo filmé mucho, pero nos vinimos ahora a una laguna a refrescarnos. Y la verdad es que decían que esta supuestamente era la más linda, pero a mí me está decepcionando bastante, porque son las 5:30 de la tarde y está lleno de gente. Bueno, ahora se está empezando a ir la gente, pero es una laguna chiquita, y si a esta hora está lleno de gente, no quiero ni imaginarme cómo está a las 3 de la tarde, a las 2. Así que, no sé, creo que vamos a probar ir a otra después mañana, porque esta está demasiado turística. Y Martín, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Martín está contento, obviamente, porque esta laguna tiene una tirolesa ahí. Sí, ahora me voy a tirar. Ahora me voy a tirar. Tengo una mariposita que me está parando arriba desde hoy. Ahí se fue. Hola. Hola.
saben que no se pueden tocar las mariposas, ¿verdad? Porque si tocas una mariposa, después ya no puede volar. La entrada a esta laguna cuesta 20.000 kips, que son $1. Lo mismo al mirador que fuimos antes, también cuesta 20.000 kips la entrada por persona, $1, así que no es caro, la verdad, está bien. Los voy a filmar, pero solo porque se van a matar. ¿Qué fue eso? Es que eso fue algo raro, no fue un clavado. No sé qué hiciste, pero no fue un clavado. No, no, no. A una feriecita nocturna. ¿Cómo les encanta la vida nocturna por el sudeste asiático? Martín ya viendo qué cenar. Vamos a probar algo acá que está haciendo mi amiga que sale $0.50. Miren esto, esperen que les voy a filmar. Eso que no sabemos qué es. ¿Qué es? No, ni idea. Panecito, jalea. Nadie sabe qué será. Pero obviamente que Martín lo tiene que probar, ¿no? Sí, más bien. Mira, lechuguita con pepino. ¿Qué es eso? No tengo ni idea. Esto rosado parece tipo pancho, pero más grande. Y esto debe ser como una bolita tipo de pescado o algo, ¿no? No tengo ni... Eso debe ser una bolita, es como una masa que te sirven en la sopita en los juegos. Maní, jaleita. Okay. Qué bueno. A ver, ¿cómo está? Por lado, mala. Sí. Ah, está buenísimo. ¿Qué? ¿Está bueno? Chori. Coman, por favor, coman, boludo. La salsa que tiene. Es agridulce, pero no es muy dulce. Está... Pero es viscoso. Comé, Fer. ¿Eso que es carne? Sí, es carne. Pancho, y Esto es pancho. Y esto es una bolita que comiste el otro día. Esto es como ñoqui. Ahí va. Ah, No, juguita no. tengo miedo. Y lo que pasa es que Mojala con la salsita, mojala con la salsita. te cocinan todo con el pancho, entonces si no comes Claro. carne, una cagada. Yo soy una Ojalá con la persona salsa. vegetariana. Sí, ¿Eh? Con la salsa. No, ¿qué salsa, boludo? ¿Verdad que está bueno de mí? salsa sí. A mí lo que no me gusta mucho es el efecto maní. Porque el maní lo caga. Pero, ¿usted vieron la viscosidad de No, esa salsa? no sé, a mí me gustó. A ver. Bueno, ¿la prueban o no la prueban? Ve que tienen que comerlo. Está muy rico, en serio. Ahora, boludo. Y ahora, 2 tiros, ¿Y qué ganaste? Nada. Tenés que pegarle a las 3. Ah, que tenés que tirar, invocarle los 3 para ganar un premio. Ya son las 3 ganas, ¿sabes? Qué cagada, casi, ¿eh? ¿Y le erraste a uno solo? Ya una vez. No explotó. Acaba de pasar algo muy, no sé, muy raro. Muy trambólico. Muy, muy random acá. Estábamos saliendo del mercado nocturno y nos estábamos subiendo a las motos para venir al hotel a bañarnos. Y se acerca un hombre, tipo... Que no vamos a decir dónde era porque se acercó un hombre que justo pasaba por ahí. No, bueno, sí. Ponele que dueño de algún local, por decirlo de alguna manera. Y lo toca a Martín y le da esto. Se lo regala. Y nosotros quedamos...
Y él nos hacía... Bueno, nosotros nos quedamos como mirando así y nos decía que nos regalaba. Pensamos que era tabaco, yo pensé que era tabaco. Y después se acerca otro hombre del otro puesto, cerca, y le muestra a Emi una foto que, no sé, se supone que es... se supone que es, Es medicinal. Es María Juana. Esto es medicinal, ¿no? Pero no sé, no tiene, no sé. ¿Ya la abrieron? No la abrimos. El acontecimiento de apertura. Vamos a ver qué ¿Cómo carajo es posible es. este suceso? Igual no entiendo, o sea, cómo nos... O sea, ¿por qué? Para que buscar más. Es como... No, pero esto no puede... No, estos son palos, boludo. Mirá. Para mí parecía té, pero... Pero ¿por qué nos hacía para el olor, fumar? el olor. Abrilo. Ah, ¿qué tiene olor? Tiene como muy al final un dejo, pero muy poquito. Capaz Tipo que es cáñamo, cáñamo. ¿No sí. tiene olor? No tiene olor. No sé. Es muy sutil. O sea, no entiendo muy por sutil. qué nos dio Capaz que esto. acá se fuma, sí. ni Claro, idea. capaz que acá se fuma eso. Él nos hizo la seña de que era para fumar y después el amigo nos mostró que era... O sea, nos mostró como si fuera un O sea, estamos... cigarrillo de marihuana. Sí. Pero no sé. Estamos en un país donde es Ilegal. muy ilegal las drogas, igual que en cualquier otro país, pero acá debe ser como, no sé, muy difícil plantar, o no sé. A ver qué dice Emil. Igual No nosotros... tiene olor, hay olor a... Pero no olor a tiene algo. olor a marihuana No, como otra tal. Capaz que es cáñamo. Lo conozco. Sí, debe ser cáñamo, Puede sí, ser. debe la semillita ahí también. Capaz que es tabaco. Cuestión... ¿Cuál es el P? No entendemos por qué nos regaló la bolsa de esto, pero él estaba muy contento diciéndonos que nos lo daba y saludando y muy feliz. Que era porro. ¿Y qué era porro? ¿Qué te mostró? ¿Una foto de mí? Sí, me mostró como de la búsqueda de Google y todo imágenes de marihuana. Pero no, claramente no es. Capaz que es la de ellos. Bueno, vamos a comer una baguette de pollo con omelette y una de bacon con omelette. Hoy vinimos a la montaña más famosa de acá de Van Bien y vamos a subirla. Se llama... ¿Cómo se llama, Julieta? Pará. La montaña Nam Sai. Nam Sai, es donde está la moto famosa. La moto famosa que todos se sacan arriba de la montaña. Bueno, nosotros vamos a sacar la foto súper famosa. Hoy nos separamos de los chicos un rato. Ellos querían ir a unas cuevas con unos gomones, ¿no? Un río subterráneo. Un río ¿era? subterráneo que Ah. tenía unos gomones. Y nosotros y Martín quería subir la montaña, así que nos separamos. Ah, porque me echa la culpa a mí. Sí, por las dudas. Yo siempre le echo la culpa a él porque tiene que tener la culpa. Y después de tarde nos encontramos de nuevo en otra laguna para refrescarnos. Supuestamente es media hora, 40 minutos de trekking, pero ya sabemos que es una hora más o menos, un poco más. Sí, también depende del ritmo de la persona, qué tan ágil seas, qué tan entrenado estés. Yo tengo un ritmo salvaje. Ya empezó a decir boludeces. Y bueno, vamos a mostrarles un poquito de lo que podamos. Y este camino, bueno, nuestro primer obstáculo. Bueno, acá. Paramos. Mejor deja el celu. No, tranquilo, tranquilo. Pará que Dale. voy a guardar los lentes, pará. Vámonos. Opa, 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 opa. Thank you. Bueno, ahí nos cruzamos con Rambo. Y ahí viene gente destruida por la vida. Bueno, la verdad que no habíamos sentido tanta calor, pero acá en las montañas, por lo general en las montañas está fresco, pero acá hace un calor. La entrada acá sale 20.000 kip, que son aproximadamente $1. Un poquitito menos de $1, pero es $1 más o menos por persona. Todas las entradas andan eso, 20.000. ¿Qué pasó, Julita? No, Ay, mira esta pendiente acá, esta pendiente es trambólico. ¿Y Julita? sudando como testigo falso. Ah, Mira esto. Ah, mira, ¿qué era? ¿Una lagartija? una lagartija.
Qué bonita. Se metió. Mira cómo subo. Se fue. Qué asco, Julieta. ¿Alguien sabe por qué los asiáticos no sudan? Pues no tienen polo. No sudan, no sudan. Y si sudan, no se les nota. No sudan. Ah, hemos llegado. Miren lo que es esta vista. Fabulosa. Ahí hay una moto y después está la otra. Por el otro lado. La parte más difícil fue esta última de acá. Pero miren si no vale la pena. Vamos a bajar aquí. ¿De dónde? Voy. Miren la belleza que es esta vista, por favor. Yo no sé cómo llegaron estas motos acá, porque en serio no sé cómo las trajeron, pero está increíble la idea. Y allá, aquella montaña que se ve allá, fue donde fuimos ayer, que no les filmamos mucho porque estábamos muy cansados, pero esa fue la que subimos ayer y tiene 2 picos, porque vos podés elegir. Puedes elegir ir a este pico de acá, que es el que tiene la avioneta, esa avionetita, o al otro pico que tiene como un Pegasus, ¿era? Un Pegasus. Tiene como un miradorcito y un Pegasus. Pero en mi opinión, y creo que comparte Martín conmigo, esta montaña es mucho mejor. Sí, mejor. Esta es mucho más linda por las vistas, por el lugar para estar. Por lo menos a mí me gustó muchísimo más que la otra. Capaz que la otra porque ya la hicimos tarde y estábamos cansados y no sé. Pero esta es muy recomendable, de verdad. Hacerla, aparte tienen las 2 motitos. Esta y del otro lado la otra moto. Ahora hay que emprender la bajada, Martín. ¿Eh? ¿Cómo te ves? La primera parte es la más difícil, después se vuelve difícil, no, más llevadera. Siempre la bajada es más difícil. Siempre la bajada es más difícil. Esta es como el último tramo, que ahí está la cima, es como el más resbaloso, porque estas partes así como que brillan, resbalan pila. Entonces la beta es agacharse sobre la roca para bajar. ¿Cómo estás, Julita? Very good. Un éxito. Un éxito. Recomendable montaña. Me gustó. Estuvo muy buena, ¿no? Nos vamos a buscar la motito. Y nos vamos a la laguna a refrescarnos. Bueno, después de toda esta aventura nos merecíamos una comidita. Acá no puede ser de otra manera. Arrocito con verduras para mí. Martín se pidió un pad thai. Pad thai es una comida tailandesa A ver si la vamos a mostrar. que tiene fideitos, medio chatitos, maní, limoncito que le pones por arriba, picante y ahí me dejaron azúcar acá. No sabía que llevaba azúcar. Pero siempre tiene un toquecito dulce. Pero a mí me dejaron azúcar acá, así que ya le tiré por arriba también. Martín ya no sabe qué inventar. Y ahora estamos en la laguna número 2, que nos la recomendó un señor ayer. La verdad es que eso que dicen que los niños y los borrachos nunca mienten es verdad, porque el señor estaba en un estado de ebriedad muy importante, pero hacía 4 meses que estaba acá en Ban Bien y nos dijo que la 2 era la mejor. Dijimos, vamos a la casa. En una de esas
aparte estaba en pareja con una laosiana, así que dijimos, vamos a hacerle caso. Y todavía no entramos como tal a la parte de la laguna, pero tiene como todo un predio verde para sentarse. Es precioso, parece súper grande. Nada que ver con la que fuimos ayer, la 3, que esa era chiquita y a mí no me gustó. Sí, aparte tiene restaurante, tiene de todo para hacer. Así que vamos a comer algo, a esperar a Emi y a Fer, que ya están en camino para acá. Y les mostramos la laguna número 2. Miren esta cajadita que tenemos acá. Comiendo al lado del río. Miren, allá se ve todo un predio gigante verde y por allá atrás está la laguna. Y allá hay otra piscina más. Allá. Y ahora sí, miren esta belleza que vamos a entrar. Miren qué bonito. Martín comiendo su heladito, que no le puede faltar, obviamente. Combinado. Qué lindo. Es grande esta. Es un predio bastante grande. Como que para allá hay otra parte de la laguna, ¿se ve? Acá hay. Y todo el pastito verde. Me encanta. Mirá el puentecito flotante ese. A vos que te encanta jugar con los puentes. Está todo podrido ese puente. Ah, y hay como casillitas para sentarse también. ¿Eh? Hay gente, ¿viste? Ay, es re grande. Qué lindo. Están todo al sol. Para mí la claridad de esta agua. Mira la piedra ahí, el agua clarita atrás. Se ve clarita. Qué cosa más divina, por Dios. Ya me voy a tirar. Mira acá como está bien clarita. Sin duda es que es mejor la 2 que la 3. Sí, sí. ¿Es un tobogán? Sí, pero está cerrado. Ah, está cerrado, sí. Capaz que está al punto del derrumbe. ¿Cómo distinguir si un turista es chino? Es porque siempre están de chaleco. A todos lados que van de chaleco. De chaleco y con 150.000 fotos por minuto. Sacan 150.000 fotos por minuto. Son una máquina. Pero el chaleco es muy representativo del chino. O sea, ojo, no quiero que se malinterprete, no estamos... no es en forma despectiva, es una curiosidad porque en Filipinas los vimos en todos los tours, en todos lados con chaleco y en todos lados están con chaleco. Y acá es como el otro sector, el otro lado, digamos, que parece estar muchísimo más tranquilo. Porque no sé, del otro lado está toda la gente, se ve que la gente va donde está la gente, ¿no? La gente llama a la gente. La gente llama a la gente, pero acá hay muchas menos personas. Así que yo creo que esta... Hay una tirolesa, mirá, ahorita ahí se va a tirar. ¡Ay, hay una tirolesa! Ah, qué bueno que está. Yo creo que sí, que nos quedamos acá entonces.